Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la inervación de las estructuras superficiales de la cabeza, más específicamente lo que corresponde a la inervación de la región facial, es decir, la inervación de la cara y la inervación del cuero cabelludo. Cuando hablamos de la inervación de estructuras superficiales, vamos a ver que esta inervación está dividida en dos partes, que es lo primero que tenemos que saber. La inervación sensitiva o sensorial va a estar dada por el quinto par craneal, también conocida como trigémino. Esta se va a encargar de todo lo que sería la inervación de la piel y el cuero cabelludo para captar sensaciones, como el calor, el frío, la vibración, el tacto, la presión. Y va a haber otro tipo de inervación que va a ser la inervación motora, que no va a estar dada por ese par craneal, sino que ya la hemos visto al estudiar los músculos y que va a ser una inervación de tipo motora. Se denomina inervación motora porque va a estar relacionada con estructuras que se mueven, en este caso los músculos. Esta inervación motora va a estar dada por lo que sería el nervio facial, que también es conocido como séptimo par craneal. Entonces, en cuanto a la inervación, lo primero que tienen que saber lo primero que tiene que quedar muy claro es que tenemos dos tipos de inervaciones de estructuras superficiales. La inervación sensitiva, que va a venir del trigémino o quinto par craneal, y otra que es la inervación motora, que va a venir de lo que sería el séptimo par craneal, también conocida como nervio facial. En el caso de la inervación sensitiva va a ir a estructuras principalmente como piel y mucosa. También puede llegar a lo que sería la conjuntiva. En el caso de lo que sería la inervación motora, se va a dirigir prácticamente de forma exclusiva a lo que serían músculos de la expresión facial. Entonces vamos a hablar primero de lo que sería la inervación sensitiva. Si estamos hablando de inervación sensitiva, va a estar dada por el trigémino. Este trigémino va a tener tres ramas que están aquí esquematizadas en la primera de las imágenes que vamos a ver. Esas tres ramas de lo que sería el nervio trigémino, de ahí su nombre, van a salir del cráneo, como hemos visto, por diferentes forámenes y van a tener diferentes denominaciones, diferentes tamaños y diferentes características. La primera de esas divisiones va a ser esta de aquí, que sería la primera división del quinto par craneal, también conocida como nervio oftálmico. Esta va a tener la característica de que es la rama más pequeña, es la de menor tamaño y es solo sensitiva. Es decir, solamente se va a encargar de llevar sensaciones. La segunda rama del trigémino se la escribe de esta forma, es decir, segunda parte del quinto par craneal. Y esta rama va a tener la característica de que es intermedia en tamaño, no es ni tan grande ni tan pequeña. Si ustedes quieren, vamos a poner una N de que es normal o está al medio en cuanto a su configuración de tamaño. Y también va a ser solo sensitiva. Se denomina nervio maxilar. Por tanto, el nervio maxilar o segunda parte del quinto par craneal es intermedia en tamaño y es también solo sensitiva, al igual que la primera. La tercera parte del trigémino, que se escribe como tercera parte del quinto par craneal, se la conoce con el nombre de nervio mandibular. Este nervio mandibular va a tener la característica de que es la rama más grande en cuanto a lo que sería el tamaño, es decir, la más grande, la mayor, la de mayor tamaño, y también va a tener la característica de ser no solo sensitiva, sino que además va a ser motora, va a ser tanto sensitiva como también motora. Entonces, esta sería, si ustedes quieren, una excepción a la regla que hemos dado al principio de la clase, cuando hemos dicho que la inervación sensitiva proviene del quinto par craneal, se cumplen todos, porque todos tienen una función sensitiva, como se está viendo ahí, pero en cuanto a lo que sería la tercera rama de lo que sería este nervio trigémino, vamos a tener que, al ser su rama más grande, ¿por qué es más grande? Porque va a inervar más cosas y va a tener una función más compleja. No solo va a ser sensitiva, sino que también va a ser motora.
Pero ¿para quién va a ser motora? Si la inervación motora de la cara estaba dado por el séptimo par craneal, va a dar una inervación motora para estas estructuras de aquí, que son los músculos masticadores, es decir, los músculos de la región de la cara que están relacionados con la función de masticar, principalmente con la función de cerrar la boca o de dirigir superiormente la mandíbula para que se articule de forma más estrecha y se cierre el espacio que hay entre lo que sería la mandíbula con sus dientes y el maxilar superior que se encuentra arriba con sus respectivos dientes. Entonces va a inervar a qué músculos o qué parte va a servir o para qué va a servir la parte o la porción motora de este quinto par craneal en su tercera porción, también conocido como nervio mandibular, que lo están viendo aquí. Va a dar inervación a los músculos masticadores, que van a ser los más importantes, el temporal, el macetero y los dos pterigoideos. Vamos a tener un pterigoideo medial que está señalado aquí y un pterigoideo lateral que vamos a encontrar en esta parte. Entonces, esos cuatro músculos de la región facial son una excepción. Todos los demás músculos que se encuentren en cara, especialmente los que se denominan de la expresión facial o músculos de la mímica, están inervados por el séptimo par craneal. Los músculos de la masticación son diferentes, tienen una función diferente, no se van a encargar tanto de la mímica, sino que se van a encargar principalmente de lo que sería la función de masticación para el procesamiento de los alimentos y va a estar dado por la tercera parte del quinto par craneal, por tanto depende de lo que sería el trigémino. Músculos masticadores, inervados por ramas del trigémino, músculos de expresión facial, inervados por el nervio facial, también conocido como séptimo par craneal. Bien, volviendo a la inervación sensitiva de la cara, habíamos dicho que estas eran las tres ramas de lo que era el quinto par craneal o trigémino. Entonces, la primera rama, la más pequeña, solo sensitiva, es el nervio oftálmico. La segunda rama, que es el nervio maxilar, es intermedia en tamaño y también es solo sensitiva. Y la tercera rama sería el nervio mandibular y esta va a tener la característica de que es la porción más grande porque además de ser sensitiva, también tiene una función motora. ¿Motora para quién? Para los músculos de la masticación. Bien, una vez que hemos visto eso, vamos a pasar a explicar cómo está dividida más o menos la inervación de la cara. Vamos a decir que todo lo que corresponde a la primera porción del quinto par craneal, es decir, nervio oftálmico, la vamos a delimitar con color rojo. ¿Cuál va a ser la línea que va a delimitar más o menos esta inervación? Esto es solamente esquemático porque a nivel de la inervación cutánea ya en el paciente real, cuando estén en la práctica médica, estos nervios se superponen. Es decir, dos nervios adyacentes van a inervar más o menos la misma región y sus fibras se entrecruzan. Es muy difícil determinar hasta dónde llega la inervación por un determinado nervio y hasta dónde llega la que corresponde a un nervio diferente. Por ejemplo, esto y este, que sean el supraorbitario y el supratroclear, a nivel de esta línea que estamos viendo ahí, van a tener un cierto entrecruzamiento en cuanto a sus fibras. Por tanto, si uno de ellos estaría seccionado y, por ejemplo, no podríamos perderíamos la función de este nervio al ser cortado o al ser seccionado, por ejemplo, por una herida muy profunda, tendríamos una zona de anestesia en la cual no habría sensibilidad, pero que sería difícil de delimitar o difícil de separar de lo que está inervado por lo que sería el supraorbitario. Es decir, habría zonas en las cuales hay inervación de ambos nervios. Entonces, esta división es principalmente esquemática, es decir, es una división solamente para que se facilite el entendimiento y el aprendizaje de lo que sería la inervación en cuanto al estudio de la anatomía. Vamos a ver entonces a detalle lo que sería la primera división del trigémino. Esta primera división del trigémino, como están viendo, la estamos viendo en color morado, más o menos. Y va a estar dada, básicamente, va a representar todo lo que sería la porción superior de la cara, más lo que sería el dorso de la nariz hasta la punta de la nariz. Entonces, ¿cuál sería la delimitación? Para todo lo que va a estar inervado por el nervio oftálmico o primera división del trigémino, vamos a tener que a nivel central va a estar desde la punta de la nariz, va a pasar por todo lo que sería el dorso de la nariz, como están viendo ahí,
Luego va a llegar por una línea que se encontraría entre ambos párpados, es decir, a nivel de lo que sería la fisura palpebral. Y luego, desde lo que sería el borde lateral de los párpados, se va a dirigir por una línea que se corresponde más o menos con lo que en los huesos sería la línea nucal superior. Entonces, todo lo que queda por arriba está inervado por lo que sería esta primera división del quinto par craneal, conocida como nervio oftálmico, y todas sus ramas, que como estamos viendo van a ser básicamente esas 5. Bien, ahora vamos a ver cómo está la inervación por el siguiente nervio. En este caso lo vamos a pintar con negro para diferenciarlo y vamos a decir que todo lo que corresponde a la segunda división, es decir, al nervio maxilar, se va a encontrar delimitada superiormente con lo que serían las zonas de inervación del nervio oftálmico. Su división inferior, es decir, la que lo va a separar del siguiente nervio, que sería el nervio mandibular o tercera porción del trigémino, va a estar dada por una línea que a nivel de la línea media se va a encontrar entre ambos labios. Vamos a cambiar el color porque no se va a notar. Por tanto, vamos a poner un color, a ver si este se nota un poco más. Tampoco me gusta, así que vamos a escoger uno diferente. Bien, quizás este verde se note un poco más. Bien, va a ser básicamente una línea que se encuentre aquí, que es la línea que separa ambos labios. Entonces el labio superior va a estar inervado por lo que sería la segunda rama, el labio inferior por la tercera rama. A los lados se va a dirigir desde lo que es la comisura labial, es decir, el lugar en donde ambos labios se unen, por una línea curva que va a ir hacia lo que sería la eminencia de la mejilla, es decir, esta zona que está más o menos elevada por el hueso que se encuentra debajo, que sería el cigomático o malar, y desde ahí a los lados va a seguir por lo que sería aproximadamente el tercio anterior de la fosa temporal. Lo vamos a ver un poco mejor aquí. Bien, como estamos viendo, vamos a dividir esta fosa temporal más o menos en 3 partes, una que queda por atrás, que está aquí, una que queda al medio y una que queda anterior. Más o menos donde está la unión entre el tercio anterior, que lo tenemos, vamos a volver al rojo porque es el que más se nota. Entonces vamos a tener este tercio anterior que se encuentra aquí. Cuando se une con este que es el tercio medio, ahí aproximadamente se va a encontrar la línea de división entre lo que sería lo inervado por el nervio maxilar o segunda porción y lo inervado por el nervio mandibular o tercera porción. Va a llegar más o menos hasta la prominencia a nivel de la mejilla que estaba dada por el hueso cigomático malar. Desde ahí sigue una línea curva hacia lo que sería la comisura bucal y se va a dirigir por una línea que sería básicamente la separación entre ambos labios a nivel de lo que sería la apertura de la cavidad oral. Entonces, esos son más o menos los límites y bueno, todo lo que quede por debajo va a ser dado por lo que sería el siguiente nervio o la siguiente división de lo que sería el nervio trigémino. En este caso va a ser otra vez en color rojo si ustedes quieren. Todo esto de aquí que sería el nervio mandibular, tercera porción del trigémino. Este nervio mandibular entonces va a llegar prácticamente hasta lo que sería el borde de la mandíbula, en la parte inferior, como se ve aquí. Entonces, a nivel anterior va a llegar básicamente hasta el borde de la mandíbula, tanto del cuerpo de la mandíbula como el borde de lo que correspondería a las ramas de la mandíbula. Y a nivel posterior se va a encontrar inervando todo lo que sería el tercio medio, que estamos viendo aquí, de la fosa temporal, todo esto, más la mayor parte de lo que sería el pabellón de la oreja. Entonces, con esto que hemos hecho, ustedes ya saben más o menos qué zonas de la cara son inervadas por qué parte del trigémino. Toda la parte superior de la frente, ambos párpados superiores, el dorso o raíz de la nariz, más lo que sería la punta de la nariz, toda esa región, por el la primera división de lo que sería el quinto par craneal. Todo lo que corresponde a las porciones laterales de la nariz, más la porción superior de las mejillas, el labio superior y el tercio anterior de la fosa temporal, estaría inervado por lo que sería la segunda división del trigémino, también conocida como nervio maxilar.
Y todo lo que quede por debajo del labio, debajo de esa línea que hemos trazado, y lo que sería el tercio medio de la fosa temporal, además de lo que es el pabellón auricular, va a estar inervado por el nervio mandibular, tercera porción del trigémino. ¿Qué pasa con lo que sería el cuero cabelludo? Como están viendo, hay una línea que prolongamos hacia atrás, que uniría lo que sería la segunda porción de la fosa temporal o el tercio medio de la fosa temporal con este que sería el tercio posterior de la fosa temporal. Y toda esa región que queda por debajo de los límites del nervio mandibular, bien sea inferiormente hacia lo que sería el cuello o que quede hacia atrás, hacia la región nucal, va a estar dada la inervación por lo que serían ramas de nervios cervicales, es decir, ramas de nervios que están viniendo de la médula espinal y ya no de este par craneal, que sería el quinto. Les vamos a estudiar más a detalle más adelante, para que no se confundan. Por ahora, simplemente todo lo que sería la cara, como están viendo, más la parte más superior del cuero cabelludo, está dada toda por ramas del trigémino. Bien, estas ramas del trigémino, vamos a hablar entonces primero de esta de aquí, que sería el nervio oftálmico. El nervio oftálmico ya habíamos visto que salía de lo que era la cavidad craneal a través del conducto o a través de lo que era la fisura orbitaria superior, perdón, acompañado de otros pares craneales que eran el tercero, el cuarto y el sexto, más lo que sería la vena oftálmica. Entonces, este va a salir por la fisura orbitaria superior. ¿Dónde vamos a ver eso? Vamos a ver en esta imagen. Bien, esta zona que están viendo aquí corresponde a la fisura orbitaria superior. Por aquí van a llegar todos los pares craneales que hemos mencionado. El que nos interesa ahora es ese que están viendo ahí, que corresponde a lo que es el nervio oftálmico. Este nervio oftálmico, dentro de lo que sería la cavidad orbitaria, se va a dividir principalmente en tres ramas. La primera de sus ramas va a ser esta de aquí, que se conoce como nervio frontal. La segunda de las ramas va a ser la rama lagrimal, que es la que estamos viendo que se dirige hacia lo que sería la glándula lagrimal. La tercera de sus ramas va a ser la rama nasociliar. Y se va a dirigir un poco hacia el medio. Aquí está un poco confusa por la imagen y las líneas. En su libro la encontrarán mucho más fácil de entender. Pero básicamente tenemos esas tres ramas de lo que sería el nervio oftálmico o primera división del trigémino. El nervio frontal, que es su rama más grande, por eso lo hemos hecho más gruesa. El nervio lagrimal, que es la rama más pequeñita. Y la rama intermedia en tamaño, que sería este de aquí, que es el nervio nasociliar. Luego, vamos a ir hablando entonces de la primera de las ramas, que sería el nervio frontal. Este nervio frontal se va a dividir en dos ramas a su vez, que serían el nervio supraorbitario, que es mucho más importante, y el nervio supratroclear. ¿Por dónde van a salir estos? Por unas alteraciones o unas características anatómicas que en el caso de lo que sería este, que es el nervio supraorbitario, va a salir por el foramen del mismo nombre, foramen supraorbitario, lo habíamos visto al ver frontal en visión anterior. Y el nervio supratroclear puede salir bien sea por un foramen o bien sea, como en este caso, por una escotadura, que se conocía como escotadura frontal. También lo hemos visto al estudiar el hueso frontal. Lo importante en este momento es que sepan que este nervio frontal se divide en dos ramas terminales que van a ser importantes, como vamos a ver ahora, que serían el nervio supraorbitario, que está saliendo ahí por el agujero supraorbitario, y el nervio supratroclear. En cuanto a lo que sería su rama más pequeña, que sería la rama lagrimal, básicamente no se divide, sino que simplemente va a dar ramas que van a ir a inervar lo que sería la glándula lagrimal, con una inervación de tipo parasimpática. Esta es la única parte de este primera división del quinto par craneal, o es la única parte, si ustedes quieren, más fácil, del nervio oftálmico, que tiene fibras parasimpáticas. ¿Para qué van a servir esas fibras parasimpáticas? Para estimular la glándula lagrimal y producir una mayor cantidad de lágrimas. Por ejemplo, cuando ustedes se ponen tristes por algún motivo y empiezan a llorar. Entonces hay un aumento de la actividad simpática a nivel de la glándula lagrimal y esos impulsos parasimpáticos son llevados por el nervio lagrimal.
Además va a tener una función sensitiva que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ya hemos visto tres ramos que nos importan para la inervación de lo que sería la porción más superior de la cara. Tenemos este aquí que sería el supraorbitario, lo vamos a poner como SO. Este aquí que sería el supratroclear, le vamos a poner ST, supratroclear. Y este aquí que sería el lagrimal. Tenemos tres de las ramas importantes. Nos faltan dos ramas importantes para lo que sería la inervación de la cara en la porción superficial. Y la parte que sería superior, básicamente al nivel de los párpados, que aquí están más o menos en una transparencia, se pueden ver parcialmente, los están viendo ahí. Esos otros dos ramos importantes van a salir de este aquí, que es el nervio nasociliar. Para entender cómo se van a originar, vamos a estudiar este nervio nasociliar, que básicamente nos va a dar cuatro ramas. Va a dar la rama etmoidal posterior, que va a ir por el conducto etmoidal posterior, lo hemos visto al ver etmoides y al ver frontal. Vamos a tener otra rama que sería el nervio etmoidal anterior. También hemos estudiado con la misma estructura, con las mismas estructuras, con ambos huesos. Y luego vamos a tener dos ramas terminales de ese hueso, que serían la infratroclear, que es esta que estamos viendo aquí, y otra rama que sería la nasal externa. En el caso de la nasal externa, vamos a ver que es básicamente una rama terminal. Entonces, quedaríamos con una rama etmoidal posterior, una rama etmoidal anterior y lo que serían esta aquí que sería la rama infratroclear. Para algunos es una continuación de lo que sería este nervio nasociliar y sería su rama terminal, y para otros puede salir como una rama de lo que sería el etmoidal anterior. Y la cuarta rama que nos interesaría sería esta que va a aparecer por aquí, por lo que sería la cavidad nasal, que sería el nervio nasal externo. Este nervio nasal externo sí sería una derivación o una rama que aparece por dentro de lo que sería la cavidad nasal, que corresponde a una rama del nervio etmoidal anterior. De esas cuatro ramas que estamos viendo, las que nos interesan serían la nasal externa, le vamos a poner de nombre NE, nasal externa, y vamos a tener esta de aquí, perdón, la infratroclear y la nasal externa. La nasal externa que la tenemos aquí abajo y esta de aquí que la conocemos como infratroclear. ¿Por qué la denominamos infratroclear? La vamos a denominar de esa forma porque está relacionada con la tróclea o polea de lo que sería el músculo oblicuo superior del ojo. Lo vamos a ver en sentidos. Pero al ver huesos ya habíamos visto esta estructura de aquí, que sería la tróclea o polea. Sirve para que un músculo que está viniendo desde el anillo tendinoso común aquí, venga, haga un giro y luego se vaya a insertar en lo que sería el globo ocular. Por eso es que este nervio que se encuentra por arriba de esa tróclea se llama supratroclear y este que se encuentra por debajo se denomina infratroclear. Bien, ya tenemos las 5 ramas que va a mencionar su libro, especialmente la parte en la cual tenemos la tablita que nos va a hablar de todo lo que es la inervación de la cara. Entonces, las ramas importantes para la inervación de la cara, que vienen dadas como ramas del nervio oftálmico, van a ser 5. La supraorbitaria y supratroclear, que salen de lo que sería su división frontal de ese nervio oftálmico. La rama lagrimal, que sería la segunda rama de ese nervio oftálmico. Y las ramas infratroclear y nasal externa, que vendrían de su porción nasociliar o tercera división de ese nervio oftálmico. Ya conocemos entonces cuáles son las 5 ramas que van a dar la inervación más importante para la región superior de la cara. Entonces vamos a tener el primero de esos nervios que vamos a estudiar, que era el supraorbitario. Lo hemos mencionado aquí arriba. Entonces el primero en ser estudiado será el supraorbitario. Ese nervio supraorbitario, como hemos visto, se va a originar en lo que sería el nervio frontal, que es una rama del nervio oftálmico, lo hemos visto justo ahora. Y ese sería entonces su origen. ¿Cuál va a ser el trayecto que va a seguir este nervio? Como hemos visto, se va a encontrar por lo que sería la parte superior de la órbita, es decir, el techo de la órbita, donde va a atravesar el foramen
supraorbitario y va a salir hacia la región de la frente. Entonces, ¿cuál va a ser su distribución o a qué va a inervar? Vamos a tener que va a inervar principalmente a lo que sería la frente. ¿En qué parte? La región anterior y lateral de la frente, es decir, pues todo lo que corresponde a este nivel. Bien, toda esta parte de aquí, que es la región anterior y lateral de la frente, va a estar dada por lo que sería ese nervio supraorbitario, que además va a inervar lo que sería el seno frontal, es decir, ese espacio aéreo que se encuentra aquí dentro de la escama del frontal. Y luego va a inervar también a lo que sería la porción más medial del párpado superior. Si ustedes quieren, la mayor parte de lo que sería el tercio interno o tercio medial y principalmente el tercio medio de los párpados. Entonces, básicamente inerva esas tres estructuras, toda la porción anterior y lateral de la frente, el seno frontal, que sería la segunda estructura inervada, y la tercera estructura inervada, los párpados. ¿Todo el párpado? No, en este caso solamente lo que sería su tercio medio de forma principal y parcialmente lo que sería el tercio medial o el tercio interno, si ustedes quieren, para no confundirse. El siguiente nervio que vamos a ver lo vamos a hacer en color negro para que no se confunda tanto la superposición y sería el nervio supratroclear. Ese nervio supratroclear, como hemos visto, se origina también en el nervio frontal, que es una rama de ese nervio oftálmico, lo hemos visto aquí. Entonces estamos hablando de el segundo, que es el supratroclear. Entonces, ¿cuál va a ser su origen? El nervio oftálmico. ¿A través de qué? De este, que es el ramo frontal. ¿Cuál va a ser su trayecto? Va a ser por también el techo de la órbita, donde va a pasar superior a la tróclea o polea del músculo oblicuo superior del ojo, para pasar por la escotadura frontal y dirigirse hacia lo que sería la región medial de la frente. ¿Cuál va a ser su distribución o a qué va a inervar? Vamos a ver que este nervio supratroclear va a inervar a lo que sería, en cuanto a la parte de la piel, todo lo que sería la región anterior y medial de la frente, es decir, toda esta parte de aquí. Vamos a utilizar esta herramienta aquí que sería marcador de resaltado. Bien, toda esta parte de aquí. Además de eso, va a servir para inervar lo que sería la parte más medial o interna de lo que sería el párpado superior. Como están viendo aquí, va a haber una leve superposición entre ambos nervios, entre el supratroclear, que inerva toda esta parte de aquí de la piel, y el supraorbitario, que inervaba la mayor parte del párpado. Bien, con eso tenemos todo este aquí, que sería el nervio supratroclear. Vamos a ver ahora el siguiente de estos nervios. Vamos a hablar de lo que sería el nervio lagrimal en este caso. Bien, cuando hablamos de este que sería el nervio lagrimal, vamos a ver que es una rama directa de lo que sería el nervio oftálmico, corresponde a todo esto de aquí. Y como estamos viendo, va a tener fibras, hemos dicho, fibras parasimpáticas. ¿Cuál va a ser su origen? El nervio, es una rama directa del nervio oftálmico. ¿Cuál es su trayecto? Se va a dirigir por la parte superior de la órbita hacia lateral y va a dar múltiples ramas a nivel de lo que sería la fosa lagrimal. ¿Cuál va a ser la distribución entonces que va a tener ese nervio lagrimal? Va a inervar lo que sería la parte lateral del párpado, es decir, esta parte que están viendo aquí. Si ustedes quieren, la parte más hacia afuera del párpado superior en este caso. Y además lo que sería la glándula lagrimal. Por tanto, su inervación es bastante pequeñita, es solo esa que tienen ahí. Las otras dos ramas correspondían a lo que sería la infratroclear y la nasal externa. Ambas se encuentran en su libro descritas como si fueran ramas, estas dos, como si fueran ramas
de lo que sería el nervio etmoidal anterior. Entonces, ambas aparecerían de este nervio que sería el nervio etmoidal anterior. La rama infratronclear es la que vamos a hablar primero, la vamos a colorear en color celeste. ¿Cuál va a ser entonces su origen? El nervio etmoidal anterior, que a su vez es rama del nervio oftálmico. ¿Cuál va a ser lo que sería su trayecto? Se va a dirigir por lo que sería la cara medial de la órbita, es decir, toda esta que se encuentra aquí. La cara medial de la órbita, también conocida como cara nasal de la órbita, va a salir por debajo de lo que sería esta estructura, que era la tróclea o polea del músculo oblicuo superior, y se va a dirigir superior y medialmente. Entonces, ¿qué es lo que va a inervar o cuál va a ser su distribución? La distribución de este nervio infratronclear va a ser a varias estructuras que están todas relacionadas con lo que sería la parte medial de la órbita. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en toda esta parte de aquí que corresponde a la inervación a ese nervio infratronclear? Bien, como están viendo, va a corresponder a todo lo que sería la raíz de la nariz, también conocida como dorso de la nariz. Va a llegar hacia lo que serían estructuras relacionadas con la función lagrimal, es decir, el saco lagrimal que se encuentra aquí adentro, la carúncula lagrimal. Y por último, lo que sería la parte más inferior de la piel, prácticamente la piel que se encuentre entre ambas cejas y entre ambos ojos. Toda esa parte va a estar inervada por lo que sería este nervio infratronclear. El último nervio que nos faltaría sería el nervio nasal externo. Cuando vemos ese nervio nasal externo, lo vamos a hacer en este color que es morado. Bien, como están viendo, la inervación del nasal externo va a corresponder a toda esta zona. Ese nervio nasal externo, entonces lo vamos a ver, bueno, ya lo hemos visto en realidad, lo vamos a volver a escribir. También lo vamos a conocer como si fuera una rama de lo que sería ese nervio etmoidal anterior, que a su vez salía del nervio oftálmico, y luego de seguir un trayecto dentro de lo que era la cavidad nasal, sale a este nivel, donde va a salir más específicamente entre lo que sería el hueso nasal y el cartílago lateral de la nariz, es decir, entre estos huesitos que están viendo aquí y el cartílago lateral de la nariz que se encuentra a este nivel. Va a salir más o menos por ese punto. Por eso en esta imagen lo van a tener apareciendo directamente por el borde de esa línea que aparece ahí. En el libro lo tiene mucho más claro. Este nasal externo, entonces, ¿qué es lo que va a ir a inervar? Básicamente va a inervar lo que sería el dorso de la nariz, como están viendo ahí, que sería, digamos, la inervación principal a nivel de lo que sería la piel de la cara. Pero además podría inervar lo que sería parte del vestíbulo nasal, es decir, las partes más externas de lo que serían las aperturas de la cavidad nasal. Y la puntita de la nariz. Entonces tenemos dorso de la nariz, punta de la nariz y la parte más externa o lateral del vestíbulo nasal. Con todo eso habríamos terminado toda esa zona de inervación que correspondía a los nervios. Si ustedes quieren el nervio que da mayor cantidad de inervación o mayor superficie inervada sería este de aquí, que es el supraorbitario. Como hemos dicho, va a dar inervación a toda esta región de aquí, a toda la porción superior y lateral de la frente, más lo que sería la mayor parte del párpado superior, la integridad de lo que sería su tercio medio, parte de lo que sería su tercio interno, y además daba inervación a una estructura que se encuentra ahí profunda dentro del hueso, que sería el seno frontal. Bien, con eso hemos acabado la primera parte, que sería el nervio oftálmico. Entonces vamos a borrar todo y nos vamos ahora a dedicar a lo que sería la segunda porción de este nervio trigémino. La segunda porción del trigémino, que es esta que estamos viendo aquí, vamos a volver a nuestro color rojo. Bien, la segunda porción del trigémino era esta de aquí. Hemos dicho que era mediana en tamaño y tiene función solo sensitiva. Se denomina nervio maxilar. Este nervio maxilar salía del cráneo a través de lo que era el foramen redondo, también conocido como foramen redondo mayor,
y luego de salir del cráneo por esa abertura va a ingresar a nivel de lo que sería la órbita. Va a ingresar ¿por dónde? Por la fisura orbitaria inferior. En este caso, vamos a borrar todo. ¿De qué nervio estamos hablando? De este que se encuentra aquí. Este que era el ramo maxilar o segunda porción del trigémino va a ingresar por esa estructura o ese espacio que están viendo ahí, que es la fisura orbitaria inferior, diferente a esta aquí, que era la fisura orbitaria superior, relacionada con el nervio oftálmico o primera porción del quinto par craneal. La segunda porción del quinto par craneal pasa por aquí, conocida como nervio maxilar. Este nervio maxilar, como están viendo ahí en la imagen, se va a dividir en básicamente dos ramas importantes. Esta de aquí, es decir, va a continuar como nervio maxilar, pero justo a nivel de este orificio, por donde va a tener que pasar a través de un conducto, va a cambiar de denominación a nervio infraorbitario. Se encuentra aquí. Aquí está atravesando el conducto infraorbitario y aquí va a llegar a lo que sería el foramen infraorbitario. La otra rama grande que va a tener va a ser esta rama de aquí, que sería el nervio cigomático. Entonces, como estamos hablando de lo que sería el nervio maxilar, se va a dividir básicamente en dos ramas importantes. El nervio infraorbitario, que va a atravesar el conducto infraorbitario y va a salir por el agujero infraorbitario. Y la otra rama importante va a ser esta aquí, que sería la rama cigomática, también conocido como nervio cigomático. Este nervio cigomático se va a dividir en dos. En una porción cigomática facial, se llama así porque se dirige hacia la cara, cigomática facial, y otra que sería la rama cigomática temporal. ¿Hacia dónde se dirige? Por ahí a través del hueso y va a emerger en la parte posterior de este hueso cigomático o malar, dirigiéndose hacia lo que es la fosa temporal. Entonces, básicamente dos divisiones nada más de lo que sería el nervio maxilar, la rama infraorbitaria, que sería la primera de las que vamos a estudiar, y otras dos ramas con menor importancia, que serían el nervio cigomático facial, que sería la división más pequeña de este nervio cigomático, y la división más grande de ese nervio cigomático sería el cigomático temporal. Esos son los tres nervios que van a dar inervación a través de lo que sería la segunda división del quinto par craneal, también conocida como nervio maxilar. ¿Cómo vamos a ver eso? En nuestra imagen esquemática lo vamos a ver de esa forma. Entonces aquí tenemos las ramas. La primera que vamos a hablar es el infraorbitario porque es la rama más importante. Y luego vamos a tener las otras dos que hemos hablado, la cigomática facial, que es un poco más pequeña, y la cigomática temporal, que es un poco más grande. Ambas derivan de lo que era la rama cigomática. Hablamos entonces primero de lo que sería el nervio infraorbitario. Lo vamos a marcar con resaltador amarillo, a ver si se ve. No, con uno que se note un poco más. Vamos a escoger el color verde para el nervio infraorbitario. Cambiamos a resaltador verde. Bien. Esa primera rama que sería el nervio infraorbitario, como hemos visto, ¿cuál sería su origen? Es una rama de lo que sería el nervio maxilar o segunda porción del quinto par craneal, es decir, una rama directa de ese de ahí. ¿Cuál sería el trayecto? Ya hemos visto que se va a originar en lo que sería la porción inferior de la órbita y va a atravesar lo que sería el agujero interno del conducto infraorbitario, es decir, este agujero de aquí, agujero interno del conducto infraorbitario, luego va a atravesar el conducto infraorbitario y va a salir por el foramen infraorbitario del maxilar a nivel de la porción inferior de la órbita, de ahí su nombre. ¿Cuál va a ser su inervación o su distribución? Este infraorbitario, como estamos viendo, va a representar una gran superficie, todo esto de aquí, de la cara. Entonces, ¿qué estructuras va a inervar este nervio infraorbitario?
Primero, como siempre, vamos a hablar de lo que sería la piel. Por tanto, va a inervar todo lo que sería la piel del párpado inferior más lo que sería la piel de la mayor parte de la mejilla, como estamos viendo ahí. Además, a nivel de lo que sería la región nasal, va a inervar las alas de la nariz, que las tenemos ahí. Bien, ya está más o menos bien pintado nuestro modelo anatómico. Y además de esas estructuras, vamos a ver que va a inervar algunas estructuras que son un poco más profundas. ¿Qué estructuras serían estas? Básicamente ya hemos visto mejilla, ala de la nariz, labio superior, a nivel de la piel o estructuras más superficiales. Estructuras profundas, el seno maxilar, es decir, ese espacio hueco que teníamos ahí por dentro de lo que era el maxilar. Y además va a inervar lo que serían estructuras relacionadas con los dientes. ¿Cuáles de estos dientes? Va a inervar lo que serían los dientes incisivos, es decir, los dos que tenemos en la parte de adelante, más el canino, más los premolares y parte de lo que sería el primer molar. Entonces, todo eso está inervado por el infraorbitario. Pasamos al siguiente nervio. Para esto vamos a escoger el color morado. Vamos a empezar por entonces a describir estas dos ramas, que serían ramas del nervio cigomático, que se origina en ese nervio maxilar o segunda porción del trígeno. Este nervio, que es el cigomático facial, lo habíamos visto a nivel de la órbita, originándose aquí. Entonces, ¿cuál es su origen? Este nervio cigomático, que es rama del maxilar. Entonces, ¿cuál es el trayecto? Va a aparecer por lo que sería la porción inferior de la órbita, luego va a salir por lo que sería el ángulo inferior de la órbita, es decir, la unión entre lo que sería esta pared, que sería la pared lateral de la órbita, y la pared inferior de la órbita, a través de lo que es este foramen, que se conoce como foramen cigomático facial. ¿Cuál va a ser su zona de distribución? O la zona que va a inervar va a ser básicamente solo esta, la parte más prominente o elevada de la mejilla, lo que queda justo encima de lo que sería la prominencia dada por el hueso cigomático o malar. Como hemos dicho, esta es la rama más pequeña del nervio cigomático. Aquí hay un detalle importante por si aparecería en los exámenes. Acuérdense que el nervio motora, es decir, dentro de la inervación motora, el nervio facial también tiene una rama cigomática. Entonces tengan cuidado cuando hablamos de inervación cutánea sensitiva, vamos a hablar de cigomático temporal o de cigomático facial, normalmente. Cuando se menciona el nervio cigomático, normalmente vamos a estar hablando de inervación motora, como vamos a ver más adelante. Bien, hablamos de la otra rama, que era el cigomático temporal. Es la rama más grande de ese nervio cigomático, que es este de aquí, y por tanto existen dos nervios cigomáticos. El que estamos viendo aquí, que es el nervio cigomático, que sale del nervio maxilar, por tanto es sensitivo, y también hay un nervio cigomático o un ramo cigomático del nervio facial, que es motor. Entonces tengan atención a la hora de responder preguntas en los exámenes. Vamos a tener que va a dar esta rama más grande, que sería la rama cigomática temporal. ¿Cuál va a ser entonces el recorrido? Por la parte inferior de la órbita hacia más o menos lo que sería el ángulo inferior y lateral de la órbita. Luego va a ascender por lo que sería la porción lateral o paralateral de la órbita para atravesar un foramen que lo va a llevar hacia lo que sería la parte posterior de esta, que es la rama frontal del cigomático. Va a salir en esa cara posterior hacia lo que sería la fosa temporal. ¿Cuál va a ser su zona de inervación o su distribución? Este cigomático temporal entonces va a distribuir, lo vamos a ver mejor en esta visión. Este cigomático temporal se va a distribuir principalmente a lo que sería el tercio anterior de toda la región temporal. Es ese de ahí. Bien, el que se encontraba más abajo era el cigomático facial, que lo hemos visto en morado. Vamos a intentar mantener los colores. Esta pequeña parte de aquí correspondía a la inervación, como saben, del cigomático facial, rama más chiquitita, y todo lo demás de la cara,
que lo habíamos pintado de verde, si no me equivoco, va a corresponder a todo esto de aquí, que sería el nervio infraorbitario. Entonces en visión lateral se vería así toda la inervación dada por el maxilar a través de sus tres ramitas. Y en visión frontal se vería más o menos así. La parte del cigomático temporal, como ven, es muy poco visible en la parte anterior. Se ve muy poquito. Le va a corresponder a esta parte. Bien, algo que no suele ser preguntado, pero que podría llegar a preguntarse en algún momento, es que este cigomático temporal va a ser el que le va a donar a este hueso, a este nervio que era el lagrimal, que lo habíamos visto en la primera división del trigémino, las fibras parasimpáticas. Habíamos dicho que esa glándula lagrimal tenía que tener inervación parasimpática. Entonces la mayor parte de la inervación sensitiva viene de lo que sería la parte de arriba, es decir, la relacionada con el quinto par craneal en su primera porción, nervio oftálmico. Pero las ramas parasimpáticas le van a llegar a esta glándula lagrimal a través de esta comunicación. ¿Por qué? Porque los pares craneales, pregunta de examen, que tienen un componente parasimpático son el tercero, que se escribe así en números romanos, el 3, el 7, el 9 y el 10, también conocido como nervio vago. Esos cuatro pares craneales son los únicos que tienen componentes parasimpáticos. Entonces, si bien la inervación de la glándula lagrimal y la región lagrimal está principalmente por lo que sería este, que es el nervio oftálmico, que viene del quinto par craneal, las fibras parasimpáticas le tienen que llegar de alguna parte, entonces le llegan de lo que sería el séptimo par craneal, que es uno de los que tiene inervación parasimpática a través de este ramo comunicante que viene del nervio cigomático temporal. Bien, con eso hemos acabado lo que sería la tercera parte, la segunda parte o segunda división de ese par craneal quinto, que es el trigémino. Y vamos a borrar todo esto. Y también todo esto que ya está demasiado grafiteado. Bien, nos falta la última parte, que es bastante fácil porque solamente tenemos 3 ramos. Vamos a hablar entonces de lo que sería la tercera división del quinto par craneal, también conocido como nervio mandibular. Hemos dicho que esta es mixta, es decir, tiene función sensitiva, que es la que vamos a ver ahora que nos interesa, pero también tienen que acordarse que tiene función motora. ¿Para quiénes? Para los músculos de la masticación. Esta tercera parte, es decir, nervio mandibular, va a tener básicamente 3 ramas importantes. Las estamos viendo ahí. La aurículo-temporal, que va a estar relacionada con inervación principalmente de la fosa temporal. La región, el ramo bucal o nervio bucal, que va a estar inervando todo lo que sería la región de la mejilla, también conocida como región bucal, acuérdense, cuidado en el examen los confundan con región oral. Y la tercera, que sería el nervio mentoniano. ¿Cómo va a estar estructurada toda esta división? Vamos a ver si encontramos. Bien, estamos viendo aquí la tercera parte de lo que era el trigémino, también conocido como nervio mandibular. Este nervio mandibular va a ingresar medial a lo que sería la porción de las ramas de la mandíbula, que es todo esto, y luego de dar toda la inervación a los músculos masticadores, es decir, luego de cumplir con lo que sería su función motora, va a pasar a transformarse solamente en función sensitiva. Va a ingresar por ese foramen de ahí, que es el foramen mandibular, y dentro de la mandíbula va a transcurrir hasta este agujero de aquí, que sería el agujero o foramen mentoniano. Durante ese trayecto de descenso va a dar otras 2 ramas, que serían las que hemos visto. La rama auriculotemporal y la rama bucal. Si ustedes quieren, sale por aquí la auriculotemporal y por aquí la bucal. Y luego la última rama va a salir después de haber transcurrido por el interior de la mandíbula a este nivel. Y se va a denominar nervio mentoniano. Entonces tienen ahí sus 3 ramas.
Estas tres ramas las vamos a ver aquí. ¿A qué van a dar inervación cada una de estas? Como siempre vamos a escoger pues el resaltador de forma tal que se note un poquito más. Bien, la primera de estas ramas, que va a ser la bucal. Esta rama bucal ya hemos visto cómo se origina del nervio mandibular. ¿Cuál va a ser su trayecto? Va a pasar a través de lo que serían en medio de ambas partes de lo que sería el músculo pterigoideo lateral. No tenemos una imagen que muestre eso, pero bueno, ese es su trayecto, poco preguntado en los exámenes. Y va a pasar por delante de la rama de la mandíbula. Es decir, va a aparecer como una ramita, esta segunda de la que estamos hablando, va a aparecer por aquí adelante, por delante de la rama de la mandíbula. Y desde ahí se va a dirigir hacia la piel de la mejilla. ¿Qué es lo que va a inervar? ¿O a dónde se va a distribuir? Básicamente a lo que sería la piel y la mucosa de la mejilla, es decir, la cara externa de la mejilla, donde está la piel, y la cara interna, es decir, la mucosa de la región oral de ese nivel. Entonces correspondería a todo esto. Además de eso, va a inervar que lo que sería la encía del segundo y tercer molar de la parte superior e inferior. Entonces, inervación de segundo y tercer molar va a estar dado por el nervio bucal. De todos los demás dientes habíamos visto que la inervación venía del nervio que habíamos pintado en azul. En este caso era el infraorbitario. Bueno, aquí aparece en azul, que sería este, el infraorbitario. Entonces, incisivos, caninos y premolares vienen del infraorbitario. Todos los demás, que serían básicamente los molares, especialmente el segundo y el tercero, van a tener inervación de ese nervio que es el bucal. Por tanto, segundo, tercer molar y la encía que está adyacente, más lo que sería la mejilla, tanto en su parte externa, es decir, piel de la mejilla, como en la parte interna, es decir, mucosa de la mejilla. Todo eso inervado por el nervio bucal. El otro nervio que vamos a ver en la parte más inferior va a ser el nervio mentoniano. Este nervio mentoniano lo vamos a pintar en celeste, no, en verde, de forma tal que se note un poco más. ¿Cómo se va a originar? Como la rama terminal o rama final de lo que era el nervio alveolar inferior, que es una rama del nervio mandibular. Es decir, este de aquí, que era el nervio mandibular, ingresado por el agujero mandibular, iba por dentro de lo que era la mandíbula. Ahí iba a ir dando múltiples ramas. Y lo que sería el nervio alveolar inferior daba una última rama que se transforma en cutánea después de salir lo que sería el foramen por el foramen mentoniano y se transforma en nervio mentoniano. Ese nervio mentoniano que le va a dar la inervación, le va a dar inervación a esto que estamos viendo aquí, que sería el labio inferior, más todo lo que sería la piel de la región del mentón, de ahí su nombre. Por tanto, todo esto de aquí. Bien, eso serían pues las dos ramas que se van a ver principalmente en visión anterior, se van a ver más claras en visión anterior. La tercera rama, que sería la aurículo temporal, la vamos a pintar en morado, que creo que sí se nota, y se va a encontrar a este nivel. Por tanto, en visión anterior no se va a ver mucho, vamos a escoger para mostrarlo esta que es la visión lateral. En esta visión lateral entonces vamos a hablar de este que es el aurículo temporal. Este nervio aurículo temporal se va a originar, como hemos visto también, en lo que sería el nervio mandibular. ¿Cuál va a ser más o menos su trayecto? En este caso, este va a pasar detrás de la mandíbula. Entonces, habíamos visto este de aquí, que era el ramo bucal, pasaba delante de lo que era la rama de la mandíbula. Este va a pasar detrás de lo que sería la rama de la mandíbula. Más o menos por aquí. A este nivel. Y ahora vamos a hablar de qué es lo que va a ir a inervar. Va a salir detrás de lo que era la articulación temporomandibular, es decir, la articulación entre la mandíbula y la superficie o fosa condílea de lo que era el temporal, más o menos por esa región, como están viendo por ahí. Y va a ir a inervar lo que sería, pues todo lo que se está viendo aquí, más o menos lo que sería el tercio medio de la región temporal,
es decir, toda esa parte de ahí, por tanto parte de inervación del cuero cabelludo. La mayor parte de la parte o de la porción anterior de la oreja, es decir, el trago, parte de lo que era el hélix, el lóbulo de la oreja en su mayor parte o en su raíz. Por tanto, toda esta región de aquí. Y también puede inervar parte de lo que sería el conducto auditivo interno, es decir, ese orificio por el cual entran las ondas sonoras hacia lo que sería el interior del oído y por tanto también parte de lo que sería la membrana timpánica. A nivel superficial, entonces cuero cabelludo en lo que sería el tercio medio temporal, las partes más anteriores de la oreja como el hélix, el trago y parte de lo que sería el lóbulo de la oreja y dentro de lo que sería el conducto auditivo externo va a inervar lo que sería principalmente su techo y porción anterior y también parte de lo que sería la membrana timpánica. Básicamente eso, el aurículo temporal. Y con eso hubiéramos acabado todo lo que serían partes o ramas de lo que sería el trigémino o quinto par craneal, que como están viendo va a dar inervación a la mitad anterior de lo que sería el cuero cabelludo, especialmente a nivel de lo que sería, bueno, a través de lo que sería este nervio supraorbitario, que se encuentra inervando casi todo lo que sería el cuero cabelludo en la parte anterior, y todo lo que sería la región facial, bien sea a través de su primera división, que es el nervio oftálmico, su segunda división, que es el nervio maxilar, su tercera división, que es el nervio mandibular. Básicamente va a llegar hasta lo que sería el borde de la mandíbula. Todo lo que quede por detrás va a venir de los nervios cervicales, es decir, de ramos que no son paros craneales, sino que van a salir de la médula espinal. La mayoría son ramas de C2 o C3 y son los que estamos viendo aquí atrás en otro color. Los vamos a dibujar con color rojo. Bien, esas cuatro ramas que se van a encontrar en la parte posterior van a ser el nervio occipital mayor que estamos viendo ahí, el occipital tercero, el occipital menor y el auricular mayor. Todos esos, como hemos dicho, vienen de nervios espinales que serían C2 o C3. En este caso, vamos a hablar de los que salen como ramas anteriores. Cuando nosotros vemos un nervio espinal, tiene dos ramas, una que se va hacia atrás, que es su rama posterior, y una que se va hacia adelante, que sería la rama anterior. Entonces, de estos nervios, los que salen como ramos posteriores no forman parte de un plexo. Los que salen como ramos anteriores sí van a formar un plexo o una red que hemos visto en el capítulo de introducción. Los que van a salir en este caso como ramos anteriores, es decir, van a estar relacionados con un plexo, van a ser el auricular mayor y el occipital menor. Es decir, este de aquí y este de aquí. Y los que van a salir como ramos posteriores los vamos a pintar de otro color, con este color verde de aquí, y van a ser el occipital mayor y también el occipital tercero, también conocido como tercer occipital. Bien, vamos ahora entonces a empezar a describirlos a todos estos por separado. Por tanto, vamos a borrar estos colores de forma tal que le podamos asignar a cada uno de ellos un color y pintemos la zona que le corresponde nada más. Para hablar de los primeros dos nervios vamos a dibujar un músculo. Bien, a este nivel, en lo que sería la porción más lateral de lo que era la línea nucal superior y esta de aquí que sería más o menos la apófisis mastoides, estamos hablando a nivel de los huesos, se insertaba un músculo que es el esternocleidomastoideo. Este esternocleidomastoideo, como dice su nombre, va a ir desde lo que sería el esternón, cleido de clavícula y la porción mastoidea, de ahí su nombre de unir esos tres huesos. Entonces va a dirigir desde lo que era el esternón y la clavícula aquí abajo a nivel del cuello hacia lo que es la apófisis mastoides. Entonces un músculo que tiene más o menos ese trayecto de forma esquemática. ¿Por qué estoy dibujando este músculo? Porque los dos nervios, los dos primeros nervios o los nervios derivados de lo que serían las ramas anteriores van a tener relación con este. Entonces vamos a hablar de la primera rama que vamos a pintar en amarillo. Bien, hemos dicho que dos vienen de la parte anterior o de los ramos anteriores que serían el auricular
este aquí, el auricular mayor, y también lo que era el occipital menor. Ambos van a venir como ramas de lo que sería el plexo cervical. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambos? Entonces, ¿cuál es el origen? El origen es el mismo para los dos, por tanto pueden aprenderse ambos en uno. El plexo cervical y sus raíces serían C2 a C3. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambas? El trayecto. Cuando hablamos de lo que sería el occipital menor, no, primero el auricular mayor, este de aquí. Este nervio auricular mayor va a pasar por encima de lo que sería este esternocleidomastoideo, o por delante, superficial, si ustedes quieren, a este esternocleidomastoideo y se va a dirigir hacia lo que sería el ángulo de la mandíbula. ¿Cuál va a ser su distribución? Va a ir a inervar la piel que cubre la parte más inferior de la mandíbula, en este caso el ángulo de la mandíbula, esta región de aquí, el lóbulo de la oreja en la parte más inferior también, y también va a ayudar a inervar lo que sería la fascia parotidia, es decir, la fascia de la glándula parótida que se encontraba ahí. Por tanto, aquí hay una zona de superposición entre dos nervios. Bien, y parte de lo que sería la región del cuello. Es decir, toda esa zona que se encuentra ahí, inferior a la mandíbula, el borde mandibular y el ángulo de la mandíbula. Esa región de ahí. El siguiente nervio, que también viene de lo que sería el plexo cervical, lo vamos a pintar de color celeste y va a ser el nervio occipital menor. Este nervio occipital menor también se origina en lo que sería el plexo cervical y en este caso va a seguir un trayecto que va por lo que sería el borde posterior de ese esternocleidomastoideo y luego va a ir a inervar lo que sería el cuero cabelludo que se encuentra básicamente detrás de la oreja, es decir, toda esta región que estamos viendo ahí. Por tanto, todo esto de aquí. Bien, entonces, ¿qué inerva el occipital menor? Simplemente cuero cabelludo. ¿Qué parte? La parte que está detrás de la oreja. El auricular mayor, ¿qué? Parte de lo que era la región cervical, partecita de lo que era la piel que cubre el ángulo de la mandíbula, la parte más inferior del lóbulo de la oreja y la fascia parotidia. A veces preguntan eso, ¿quién inerva la fascia parotidia? Porque hay muchos nervios relacionados con la parótida. El séptimo par craneal, que es motor que la atraviesa sin darle inervación a la glándula como tal, excepto algo de inervación parasimpática. Va a estar relacionados, como estamos viendo ahí, otros nervios, como el nervio bucal, que pasa por esa región, o el aurículo temporal, que se va a dirigir hacia atrás, y sin embargo no le dan inervación a la fascia parotidia, y el que sí que le va a dar inervación a la fascia parotidia va a ser el auricular mayor, que lo estamos viendo en verde. Este occipital menor se llama así porque es un nervio más pequeñito y también da inervación menor, da una inervación más pequeña, solamente cuero cabelludo que está por detrás de la oreja. Bien, ahora vamos a ver los dos que no vienen de un plexo, sino que vienen como ramas posteriores de los nervios cervicales, también de C2 y C3. Primero vamos a hablar del más grande, que sería el occipital mayor. Este que estamos viendo aquí lo vamos a pintar en color rojo. Este nervio occipital mayor, como hemos dicho, se va a originar de las ramas posteriores, principalmente lo que es C2, aunque puede tener algo de contribución de lo que sería C3. ¿Cuál sería el trayecto que va a seguir este nervio? Va a emerger o va a salir entre lo que sería el axis, es decir, segunda vértebra cervical, y el oblicuo inferior de la cabeza, más o menos aquí abajo. Bueno, son estructuras óseas, por tanto no son fáciles de mostrar, pero eso es básicamente el trayecto que va a seguir y luego va a perforar un músculo superficial que sería el trapecio, que es el músculo que se encuentra recubriendo de forma superficial toda la parte de atrás del cuello, región cervical. ¿Qué es lo que va a inervar? El cuero cabelludo, si ustedes quieren, la mitad posterior del cuero cabelludo. Se llama occipital mayor porque es más grande y tiene una zona de inervación mayor también. Entonces, básicamente todo lo que sería el cuero cabelludo hasta la región occipital, desde más o menos la mitad de la cabeza. Entonces, más o menos, si ustedes se fijan, se puede trazar casi una línea a nivel de lo que sería la oreja. Todo lo que queda por detrás, especialmente en la región central o cerca de la línea media,
va a corresponder a lo que es por detrás el occipital mayor, por delante por lo que sería el supraorbitario. Por tanto, dos sistemas diferentes, estos nervios cervicales y lo que está en morado, parte del trigémino, por tanto, nervios craneales o pares craneales. Nos faltaría el último que es el occipital tercero. Este occipital tercero o tercer occipital es un nervio también bastante pequeño y por tanto va a tener en general pocas zonas, o si ustedes quieren, poca importancia en cuanto a la inervación, porque va a ser una inervación bastante pequeña. Este occipital tercero, que lo vamos a tachar, lo vamos a poner de color negro porque no se me ocurre otro para señalar, va a recibir, o sea, va a salir como una rama posterior de los ramos cervicales, especialmente de C3. ¿Dónde se va, o bueno, cuál sería su trayecto? También va a atravesar ese músculo que hemos dicho que era superficial, que era el trapecio, al igual que hacía el occipital mayor. En este caso va a tener una salida que es un poco más inferior a los lados de la línea media. ¿Y cuál va a ser la zona que va a inervar? Va a ser solamente el cuero cabelludo de la parte más inferior de la región occipital, es decir, esta partecita de aquí abajo, principalmente a los lados e inferiormente en cuanto al occipital, si ustedes quieren ese triangulito. Y además va a inervar lo que sería la región suboccipital, es decir, la parte más posterior y superior de lo que sería el cuello. Y esos serían los nervios cervicales con todo lo que corresponde a inervación, como están viendo, principalmente del cuero cabelludo y un poquito de región cervical y estructuras anexas, como fascia parotidia, parte más inferior del lóbulo de la oreja. Bien, esto representa básicamente lo mismo que hemos visto. Se puede trazar una línea más o menos a nivel de la oreja. Todo lo que queda por delante son ramas del nervio trigémino. La más importante es el nervio supraorbitario, que sería esta de aquí. La habíamos visto en azul, si no me equivoco. Bien, este nervio supraorbitario, que como están viendo, emergía por el foramen supraorbitario y va a dar inervación a casi todo lo que sería el cuero cabelludo en la parte superior. Más o menos eso. Solo la parte más anterior y medial va a estar dada por otro nervio que sería el supracoclear, este triangulito de aquí, que lo estamos dejando en blanco en este caso. Y otros nervios que van a llegar por los lados, que serían el cigomático temporal, que venía de la segunda porción o nervio maxilar, y el aurículo temporal, que viene un poco más atrás, que venía de lo que era la rama mandibular o tercera porción del trigémino. Todo lo que queda por detrás de esa línea, más o menos, que ascendería por el nivel de la oreja en un plano coronario, nos dejaría por detrás toda inervación en la que hay principalmente orígenes cervicales. Es decir, prácticamente todo esto de aquí va a estar inervado por ramas cervicales. El más importante, el occipital mayor, va a representar la mayor parte de esa inervación del cuero cabelludo. Inervación sensitiva, como hemos dicho. Del cuero cabelludo. ¿Va a estar ayudado por otros nervios? Sí. Por ejemplo, por el occipital menor, que le va a contribuir lateralmente. El auricular mayor, que va a estar relacionado con el cuero cabelludo que está justo por detrás de la oreja. El occipital menor, lo que se encuentra un poco más atrás. Y el occipital tercero, prácticamente una zona mínima a los lados, en la porción posterior e inferior de lo que sería el cuero cabelludo, casi ya cerca de lo que sería la región cervical posterior. Bien, esa es la inervación. Y como recuerdo, vamos a hablar de lo que sería el nervio facial y sus ramas. Este nervio facial, como hemos dicho, lo hemos visto principalmente relacionado con estructuras musculares. Estas estructuras musculares son básicamente músculos de la expresión facial. No inerva, acuérdense, este séptimo par craneal no inerva los músculos de la masticación, que son inervados por una parte del trigémino, que es el nervio mandibular. ¿Cuáles eran las ramas? Ya habíamos visto que tiene 6 ramas terminales, 5 importantes, que las están viendo ahí a colores, es decir, está aquí, que era temporal, cigomática, bucal, la cervical, y una que nos falta aquí abajo, que sería la marginal mandibular. Está aquí. Bien, ¿qué cosas son importantes a la hora del examen? Cuando les hablen de inervación, primero tienen que fijarse si es inervación sensitiva, entonces pensarán en el trigémino y todas sus ramas, todo lo que hemos explicado antes. Y si no, si les hablan de inervación motora o músculos de la expresión facial, tienen que pensar en el séptimo par craneal, que es el que da inervación a estos músculos.
Y entonces tienen que acordarse de todas sus ramas. La temporal, que era la que estábamos viendo aquí, que da inervación al vientre frontal, del occipito frontal, a la mayor parte del orbicular de los párpados, al corrugador de la ceja o corrugador superciliar. Esa es la rama temporal. Luego teníamos la rama cigomática. Acuérdense que en este caso la rama cigomática, también hay una rama cigomática del nervio trigémino. En este caso estamos hablando de una rama cigomática de lo que sería el nervio facial. Esta rama cigomática del nervio facial es chiquitita, sale por aquí y va a dar una inervación mínima a lo que sería la parte más inferior del orbicular del ojo y parte de lo que eran los músculos cigomáticos. Básicamente solo los orígenes de los nervios, de los músculos cigomáticos, perdón, el cigomático menor y el cigomático mayor. Por lo tanto es una rama bastante pequeñita y de poca importancia. La siguiente rama, que sería el ramo bucal, lo vamos a ver aquí en verde porque ya está en verde. Es una rama bastante grande, es probablemente la más importante porque se va a encargar de casi todos los músculos que se encuentren por debajo del nivel de lo que sería la apertura de los ojos. Es decir, debajo de este nivel, prácticamente todos los músculos que se encuentran hacia abajo hasta el nivel de la boca, es decir, todo esto va a estar inervado por lo que era el nervio bucal o el ramo bucal del nervio facial. Entonces va a inervar a músculos como el elevador del labio superior, cigomático menor, cigomático mayor, el ristorio, el buccinador, el elevador del ángulo de la boca, parte de lo que sería el elevador del labio superior y a la de la nariz y el músculo nasal también, además de este de aquí que sería el del centro, que es el prócer. Entonces, como están viendo, este es un nervio bastante importante, la rama bucal del facial. También hay una rama bucal en el trigémino, acuérdense que da una inervación a lo que es la mejilla, básicamente, más los dos molares. Entonces tienen que diferenciar cuando hablen de bucal o cuando hablen de cigomático, puede ser ambos, existen tanto en su versión sensitiva como en su versión motora, es decir, son ramas ambas. Para la sensitiva lo van a encontrar como ramas del trigémino que ya hemos visto. Para la porción motora, es decir, relacionada con músculos, mímica y cosas así, cuando les hablen, están hablando de el ramo cigomático y el ramo bucal, pero del nervio facial, porque tiene función motora. Si les hablan de función sensitiva sensorial, les están hablando del ramo cigomático o del ramo bucal, pero del trigémino. Diferencien eso porque a veces suelen ponérselos en el examen. La otra rama que teníamos, pues antes de acabar, ya nos falta muy poquito. Vamos a ver el ramo marginal de la mandíbula, que es este que se está viendo aquí. Nervaba básicamente los tres músculos que se encuentran por debajo de esa línea que separa ambos labios. Es decir, teníamos el mentoniano, el depresor del ángulo de la boca y el depresor del labio inferior. Esos tres músculos inervados por este. Y el marginal de la mandíbula básicamente solo inervaba al platisma que se ve aquí abajo. Nuestra otra rama terminal, que es menos preguntada, porque no viene de este plexo parotídeo, todas estas que hemos mencionado, son ramas terminales del nervio facial que vienen del plexo parotídeo. Esa glándula que están viendo ahí es la glándula parótida, que es una glándula salival. Entonces, dentro de eso hay una red de nervios, todos vienen del nervio facial y por tanto van a dar un plexo nervioso facial que se encuentra a nivel de la glándula parotídea. También se denomina plexo nervioso parotídeo. Y va a tener esas 5 ramas terminales: temporal, cigomática, bucal, marginal mandibular y cervical. La otra rama terminal del facial, esto de aquí, pero que no proviene de ese plexo parotídeo, sería este nervio de aquí, auricular posterior, que lo vamos a pintar en, pues, negro, para que se note que no corresponde a esa región. Entonces no sale del plexo, sino que sale como una ramita individual por aquí, encima de lo que sería el meato auditivo, y se va a dirigir hacia atrás, va a dar inervación a lo que sería el vientre occipital del occipito frontal, al auricular posterior y al auricular superior principalmente, a esos musculitos que, como ven, son músculos de menor importancia, esos tres. Y eso sería todo en cuanto a inervación de las regiones superficiales de la cabeza.